Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos, ya estamos de vuelta. Después de un periplo más o menos intenso que ustedes pueden verificar en la página electrónica de su revista, etcétera. Nos encontramos ya tomando, como dice el clásico, la canción, pasito a pasito, cada uno de los vínculos y cada uno de los espacios que van a, dentro de muy poco, ahí sí, a despegar con toda la eficacia, como ustedes pueden verificar desde ahora mismo en su portal. Así es que los saludamos hoy 13 de julio a las, estoy robándole aquí la hora a Mariano, las 16:18, las 4:18 de la tarde, con el gusto de siempre, retomando de nuevo nuestras emisiones y con dos temas ineludibles, inaplazables. El primero de ellos, ustedes lo saben, es la tragedia generada por la indolencia, por la corrupción incluso, aun y con que por supuesto estamos a la espera de datos específicos en la auditoría del Paseo Express. Estamos entonces, digo, en presencia de uno de estos monumentos, de un socavón, un orificio fuerte que está circulando en los medios de comunicación como muestra precisamente de la ineficacia administrativa y de la corrupción. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas Así tardes, te es. saludo con Muy mucho gusto. buenas tardes, Marco. Buenas tardes a nuestros lectores. Pues sí, esta es un ejemplo más de cómo la administración pública siempre busca excusas para evadir su responsabilidad cuando ocurre algo mal. Aquí resulta que ni la SCT ni las empresas, nadie es responsable de lo que pasó ayer. Es un paso expreso, una autopista que se inauguró hace 3 meses y ya tiene un socavón. Ayer, incluso en la página de Etcétera, se puede revisar el video. Las redes sociales retomaron un material que publicó Gerardo Ruiz Esparza, en el que presumía el Paso Express y en el que decía que por esa vialidad tenía una vida de 40 años. Y pues resulta que duró 3 meses y aquí no pasó nada. Ayer igual, en el lugar de los hechos, Ruiz Esparza dijo que todo se trataba de lluvias atípicas. Hoy dice que no se trató de lluvias atípicas, sino que hay una responsabilidad. Incluso van a entablar una denuncia penal y ya destituyeron al delegado de la SCT en Morelos. Entonces, aquí hay dos versiones de una que fue la lluvia y la otra que fue una irresponsabilidad de alguien, pero de nadie. Para presumir, para ostentar, para mostrar una supuesta eficacia que está muy lejos de lo que nosotros podemos ahora asistir y comprobar, son muy buenos. Los medios de comunicación que los acompañan, por supuesto, y los funcionarios que en un paseo ostentoso, como ha dicho Mariano, el 7 de abril, apenas el 7 de abril, o al menos esa es la fecha que tiene el video, en donde además de todo lo que acabas de comentar, nos decía que era muy segura, y a un costo de 2.125 millones de pesos. Esa es la cantidad que se erogó y que ahora se restrega en la cara de la ineficacia de los funcionarios, con dos muertes muy lamentables que los familiares han señalado no basta la indemnización, incluso piensan demandar. Y hasta el día de hoy, a las 3 de la tarde, como ha dicho Mariano, nos enteramos ya de la destitución de uno de los delegados de la SCT en Morelos. ¿Es suficiente con eso, Mariana? ¿Crees que con eso puede paliarse un poco el enorme enojo que hay de los ciudadanos frente a esto? Era necesario la destitución del responsable en Morelos de la SCT, eso era totalmente inevitable, así como del director de carreteras, que el propio Ruiz Esparza, insisto, en este video que se retomó ayer, les adjudica directamente la obra del Paso Express. Es decir, hay responsables directos por la obra y debe haber un castigo contra esos responsables directos. Ahora, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues también tiene una responsabilidad, y su titular también, porque ya está saliendo mucha información respecto a que los pobladores, incluso el propio gobierno de Morelos, les advirtió desde octubre del año pasado que el drenaje que habían instalado en ese Paso Express no iba a ser suficiente. Eso fue antes de la inauguración. Después de la inauguración, los pobladores insistieron nuevamente con la SCT en que ese drenaje iba a reventarse. Incluso ya les hicieron notar que ya había desperfectos, que ya había hoyos en el Paso Express. Y ayer Gerardo Luis Esparza comunicó o informó que sí se habían hecho inyecciones de concreto y hasta ahí. Es decir, la SCT tenía noticias de lo que estaba pasando y no hizo nada. Eso, y aparte de las responsabilidades directas de quienes construyeron la obra, de quienes la tenían que supervisar, pues me parece que el titular tampoco puede simplemente echarle la culpa a otros por algo que hizo su dependencia y que por supuesto tiene que dar la cara, no solo con la indemnización. Claro, vale la pena ser contundentes en la información para evitar posibles equívocos. El responsable de la situación en la que nos encontramos ahí
es el gobierno federal, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y esto porque luego se genera la confusión por mala información o por mala intención que trata de esparcir responsabilidades en otros niveles, como en el nivel de gobierno del propio estado de Morelos. No es así, el gobierno federal es el principal responsable. Yo en lo personal coincido con la demanda del Partido Acción Nacional relacionada con la necesidad de que renuncie el titular de SCT, Mariano, porque como él mismo acaba de anunciar, esto de las 3 de la tarde, habría una serie de auditorías y en este gobierno no vale la pena que nosotros nos acostumbremos a que se investigue a sí mismo, a que se revise a sí mismo como ha ocurrido en otros temas. Creo que lo más razonable, además después de por supuesto el desmentido entre un acto propagandístico que hablaba de esta carretera como de las más seguras y ahora que ha cobrado víctimas, y no solo, también hay distintos señalamientos que advierten o que aseguran de que estos riesgos se mantienen. Sí, claro. Este es un aviso también oportuno, como lo fue el de los pobladores al que tú acabas de advertir, y en esa perspectiva yo soy de los que consideran que por responsabilidad el propio titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debiera renunciar. Sí, creo que aquí, aparte, la prensa oficialista defiende al secretario en el sentido de que él mismo no supervisó la obra y que por eso tiene una serie de estructuras y de dependencias que se encargan. Lo cual es cierto, directamente quizás él no es responsable de la obra, pero como tú bien dices, creo que por responsabilidad profesional, el mismo Ruiz Esparza tendría que aceptar que su dependencia falló y cobró 2 vidas por ello. Además de todo lo que se pueden ir viendo en las demás adjudicaciones, las demás licitaciones, y sobre todo lo preocupante que es que existe un riesgo en esta carretera de que ocurra algo similar, porque aquí fue, digamos, algo menor, no por hacer menos las muertes, sino fue un socavón, pero no vaya a ser que vayan saliendo más y más y más y más. Sí, 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 ojalá que no estemos a la expensa de una tragedia y para ello pues más que la expresión de buenos deseos está que la autoridad tiene que revisar con toda la pulcritud. Y pasando a otro tema, tendríamos que abordar el de este trayecto que me recuerda mucho a una vieja canción. Tú, Alejandra, que se encuentra detrás de la cámara, es muy joven, y tú también, de Roberto Carlos, el hombre que en una canción quería tener 1.000.000 de amigos. En México hay un líder que día con día se hace de muchos amigos, Mariana. Así es, Andrés Manuel López Obrador ayer en entrevista para Reforma, pues cambió totalmente su noción, su percepción que tiene sobre muchos empresarios que otrora eran la mafia de poder, hoy ya los invita a su proyecto, los quiere sumar, son personas incluso notables, casi no lo vende como alguien notable, y son empresarios con los que López Obrador se ha peleado a muerte desde 2006, y hay otros que han salido nada más por ahí y se especula que están detrás de AMLO, pero hoy por fin podemos ver que de verdad hay una afinidad entre ellos. Y estoy hablando de empresarios como Carlos Slim, María Asunción Aramburu Zavala, incluso Emilio Azcárraga Gallán, director de Televisa, al que AMLO le adjudicó su derrota en 2006, en 2012. Estamos hablando de Olegario Vázquez Raña, estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, que bueno, son empresarios que, insisto, desde 2006 han sido los culpables, según AMLO, de que él pierda todas las elecciones. Merecen una segunda oportunidad, dice AMLO, como lo dijo también Delino Corrodi, aquel empresario que incurrió en la violación de la ley y que gracias a ello recibió una de las multas más grandes, la segunda después de lo de Pemex, en la historia de nuestros procesos electorales con 500 millones de pesos. Yo por mi parte diría que es la memoria la que vale la pena que recuperemos, no solo para esta interacción con ustedes, sino como el ejercicio periodístico, como un imperativo ético y profesional. Precisamente tú has señalado el 2006 y el 2012 como fechas emblemáticas en las que Andrés Manuel López Obrador ha acusado a la mafia del poder de impedir que llegue a la presidencia de la República, y en tal sentido ha mencionado a los empresarios que tú señalaste con particular énfasis en Emilio Azcárraga Gallán y en Ricardo Salinas Pliego. Incluso el 6 de abril del 2006, en el marco del 2007, disculpen ustedes, en el marco de un libro de Andrés Manuel López Obrador, se dio la acusación directa de parte de la ahora líder de Morena contra estos empresarios que habrían evitado su llegada mediante el fraude, según todo esto, Andrés Manuel López Obrador, de la presidencia de la República. 6 años después hace lo mismo. Y después de la primera acusación, de ya más de 10 años, Andrés Manuel López Obrador considera que son
empresarios probos, lo cual implica, desde mi punto de vista, Mariano, tres elementos a considerar. Primero, los seguidores de AMLO, que asisten impávidos a la acumulación de amigos y a la acumulación de inconsistencias discursivas que hacen que muchos de los adversarios de antes, nada más y nada menos acusados de haberles robado la presidencia de la República, ahora son sus amigos. Segundo, la militancia, la que ha estado y conformado el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que no necesariamente tiene estos grandes nombres, pero sí un enorme esfuerzo y un enorme sacrificio por darle sentido, el que ustedes quieran, al movimiento de Morena, de Regeneración